Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que estés bien de salud. El día de hoy estaremos platicando acerca de la educación holística. Como contexto, hace unos días estuve en el podcast de mi buen amigo Marco Mena y estuvimos hablando de educación. En la charla salió a flote el tema de educación holística y bueno, pues un seguidor nos escribió que si podíamos ahondar un poco más en este concepto. Entonces, el día de hoy me gustaría empezar la charla definiendo lo que es el holismo. Esta plática que estamos teniendo me gustaría definirla primero con el holismo. El holismo es una palabra de origen griego que nosotros la podemos entender como un todo o como completo, ¿no? Entonces, ya en conjunto pudiéramos decir que es una educación holística, es una educación completa basada en el ser. Esto es importante. Y bueno, porque lo marco porque más adelante vamos a tener unos conceptos acerca del ser en cuanto a educación. Pero bueno, la educación holística está basada en 5 elementos o 5 planos que integran o estructuran esta educación, que viene siendo el físico, el biológico, el emocional, el intelectual y el espiritual. Estos planos se integran para formar a lo que viene siendo el ser. Y esto es importante, porque si bien es verdad que el concepto es relativamente nuevo, ya tiene muchísimos años manejándose como movimiento. Lo podemos ver nosotros en el trivium y quadrivium. El trivium significa 3 vías y el quadrivium significa 4 vías. Estos enseñaban a los estudiantes, en el trivium enseñaban gramática, dialéctica, retórica, mientras que en el quadrivium al estudiante se le enseñaba aritmética, geometría, astronomía y música. Podemos entender entonces que el trivium es como las competencias para la vida, donde se le informaba al estudiante y se le enseñaba a estructurar los pensamientos y la comunicación. Ahora bien, estamos hablando de que ya tiene años. Si es verdad que el ser humano nace, para algunas culturas, el ser humano, aparte de que nace, también se hace. Y voy a citar aquí un punto muy importante que me parece que debería ser citado, que es Fernando Savater, en su libro El valor de educar. Él comenta que hay 2 socializaciones para el ser humano, ¿no? Que es la socialización primaria y la socialización secundaria. Entonces, si bien el alumno ya nace o el ser humano nace con esta parte biológica, la parte del ADN, la parte que ya trae él, cuando llega al seno familiar, que es la socialización primaria, es donde el ser humano aprende a saludar, a venerar a un dios, a lo que vienen siendo pues su parte de formación básica se da en esta socialización primaria. Por eso es muy importante. Y bueno, pues estructurando esta idea, estamos hablando de que el estudiante, si bien es verdad que ya nace con algunas cuestiones biológicas propias, también se va formando. Entonces, en esta formación, la educación holística eh, propone también, o bueno, desde un punto de vista personal, propone que también el ser humano va a tener un discernimiento en cuanto a lo que quiere aprender. Es importante marcarlo porque a esto se le va a llamar aprendizaje selectivo. Y esto también salió a relucir cuando estuvimos platicando con Marco y también un seguidor nos escribía diciendo que no tiene nada de malo el aprendizaje selectivo. Y tiene razón, o sea, yo tampoco dije que fuera malo. Lo que digo es que es un aprendizaje selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno va a aprender lo que él quiere aprender. Entonces, ya ahí, pues ya depende mucho del alumno lo que quiera o no quiera aprender, pero esto va a estar dado por la motivación que se le genere, que puede ser motivación intrínseca o extrínseca, y esta parte es muy importante dentro de la formación holística, porque si bien es verdad que el alumno tiene una motivación intrínseca y tiene ganas de ir a la escuela y tiene ganas de estar en la clase y pone mucha atención, si no hay también una motivación extrínseca, pues el alumno no va a tener esta acción de querer ir o estar en la clase. Entonces, la motivación tan extrínseca es muy importante y también esta motivación extrínseca depende mucho del docente. Esta motivación extrínseca sí depende mucho de la forma en que el docente maneja la cátedra.
Voy a leer un fragmento que es del Kybalión y dice, los labios de la sabiduría están cerrados excepto para los oídos del entendimiento. Y esto es importante hablando porque, hablando de la selección, si el docente puede estar haciendo todo lo imposible, pero si al alumno no le interesa, pues no va a, no va a aprender o no le va a tomar importancia a esta materia o a estos conocimientos. Esto es importante marcarlo. Y aquí es donde en la educación holística el docente no es que haga muchas cosas, sino que lo haga atractivo para el alumno al ingresar a su clase. Y esto se debe mucho, y bueno, hablando de educación superior, se vuelve muy interesante porque hay una diferencia entre maestro y profesor. Entonces, cuando hablas de un profesor, pues el profesor enseña conocimientos, pero cuando hablas de un maestro, el maestro se vuelve un testimonio de vida, entonces la materia que está impartiendo el profesor es un complemento de... ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro va a explicarlo de acuerdo desde su experiencia en la empresa. Entonces se vuelve complejo porque si no hubo mucha experiencia en cuanto a estos temas en la empresa o cómo saber aplicarlos, pues el alumno pues no le va a tomar mucha importancia. Y hay muchas materias así que el alumno las ve como relleno, pero no deberían de verse. Pues yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? A veces a los alumnos en educación superior, que la materia, por ejemplo, de expresión oral y escrita, les ayuda a ellos a desarrollar pues esas habilidades para hacer un reporte, para estructurar su tesis. Entonces, hay muchas cosas que la motivación extrínseca es fundamental para que el alumno pueda acudir a estas materias. Ahora, esto es hablando del docente como un testimonio de vida dentro de la educación holística. Y esto lo comento porque voy a volver a hacer voy a volver a repasar los puntos. Estamos hablando de que es un plano físico, un plano biológico, emocional, intelectual y el espiritual. Entonces, cuando estamos hablando de educación holística, desde mi punto de vista y desde una manera muy personal, sí incluye o sí es el holismo propio al alumno, pero eso, la parte del alumno le incluye la incluye la parte espiritual, la parte interna del alumno. Pero cuando hablamos de holístico, también desde mi punto de vista incluiría al docente, cómo es que el docente está manejando la cátedra. Y yo creo que aquí, no sé, a lo mejor voy a tener opiniones a favor y opiniones en contra, pero bueno, pues sea a lo que me estoy exponiendo cuando estoy explicando esto desde un punto de vista muy personal. Entonces, pues bueno, déjenme los comentarios. Eh, y bueno, hablando de la parte espiritual, sí les pediría que no confundiéramos espiritualidad y religión. Y aquí pudiéramos citar a otros autores como es Santo Tomás de Aquino con La fe y la razón, o pudiéramos citar a Pierre Teilhard, espero haberlo pronunciado bien, con su postura donde él ve la religión como un colectivo y a la espiritualidad como un punto personal del desarrollo personal. Entonces, también pudiéramos citar a Jacques Delors, ¿por qué no? Porque digo, viéndolo desde una perspectiva más relajada, más tranquila, eh, la educación hace unos años se componía de tres pilares, que eran saber, saber hacer y saber ser. Y entonces pensábamos que con eso estábamos abarcando todos los puntos del pues sí, de desarrollo del alumno. Pero luego llega Jack Delors y nos propone un cuarto pilar que es el saber convivir. Entonces, cada vez que yo reviso esta parte del saber convivir, digo, pues sí, tiene que ver mucho con la parte de la espiritualidad, del poder desarrollar a la persona, de poder decirle que muchas cosas son percepciones y otras cosas, pues vienen desde cómo él visualiza las situaciones, ¿no? O sea, el universo existe, pero la realidad depende de cada observador en este universo.
Igual no quiero andar tanto en estos temas porque ya nos saldríamos de lo que estamos manejando de educación holística y hay mucho por donde dialogar. Pero a grandes rasgos pudiéramos ver la educación holística de esta manera, ¿no? Como una educación de un todo que se compone de 5 elementos que son el físico, biológico, emocional, intelectual y espiritual, pero que lo pudiéramos desde esta estructura dividir en 2 elementos, que es el alumno, que es el que se está desarrollando en esta educación, pero que también tendría que venir una comprensión docente para entender que el holismo en el desarrollo, hablando de espiritual y emocional, pues lo somos todos, ¿verdad? Los sectores que estamos en la educación. Y bueno, espero que esta charla te haya gustado, la voy a dejar hasta aquí. Espero poder haber despejado esa duda que me escribiste. Y si alguno de ustedes o si tienes otra duda con respecto a lo que hemos platicado el día de hoy, con mucho gusto déjamelo en los comentarios. ¿Qué tema te gustaría abordar? Digo, tocamos varios muy interesantes, el trivium, el quadrivium, el aprendizaje selectivo, eh, hablamos también, ¿por qué no?, de Santo Tomás de Aquino, de Jacques Delors, entonces, de Pierre Teilhard. Pues bueno, yo espero que te haya gustado, espero haber podido despejar esa duda que surgió en cuanto a cómo se o qué es la educación holística. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video y muchas gracias y que tengan un lindo día. Hasta luego.